Pedro Peinado es presidente de la Gavilla Verde y psicólogo social, y nos va a hablar de la guerrilla del maquis, ¿no? En la ponencia que nos va a dar la hemos titulado El maquis, la imagen de una guerrilla, y después, cuando termine, que la ponencia durará en torno a 1 hora o así, va a hablar Jaime Brihuega, que está a mi derecha, y es profesor titular de Historia del Arte de aquí de la facultad, que supongo que muchos y muchas pues le conoceréis. Entonces, bueno, simplemente agradecer, ¿no?, la colaboración tanto de la Cátedra de Memoria Histórica, que nos ha aportado ponentes, ¿no?, y todo el tema de poder haber realizado estas jornadas, ya que ha permitido que su colaboración nos permitiera dar los créditos, ¿no?, y también de la Fundación de Investigaciones Marxistas, la FIM, que también ha colaborado económicamente y con ponentes, ¿no? Y lo mismo con la facultad. Y nada más, yo diría que empezáramos ya, porque vamos con el tiempo echado encima, pues de paso a Pedro, ¿vale? Y que él nos cuente lo que te agradecemos. Hola. Hola. ¿Se oye? Sí. Sí, bueno, habría que decir un poco qué es la Gavilla Verde. La Gavilla Verde es una asociación de desarrollo rural que nace en los años 90 y que a partir de los trabajos que realizábamos empezamos a trabajar en el tema de la memoria. Somos casi, dijéramos, decanos en esta situación. En nuestra zona hubo una presencia importante de la guerrilla y ya en el año 89 había habido una asamblea de guerrilleros en Santa Cruz de Moya y habían inaugurado lo que diríamos es la reivindicación de, bueno, sus reivindicaciones a partir de un acto de homenaje que cada año celebraban en este pueblo. El primer domingo de octubre se celebra en honor a sus compañeros caídos, tanto en España como principalmente en Francia, vamos. La cuestión es que nosotros como asociación veíamos que era un tema que interesaba a muchas personas. Cada año iba viniendo más gente, hasta al final empezaba a decaer. Entonces intentamos hacer un trampolín, dijéramos, para que ese día, con la desaparición de los guerrilleros, siguiera teniendo en su propio magma, ¿no?, pudiera ser un día reivindicativo de reconocimiento a las personas que se habían pues enfrentado al franquismo y al eje, lo que diríamos las fuerzas del eje, ¿no?, en Francia y en algún otro país. Entonces la cuestión es que creamos unas jornadas. A partir de esas jornadas se creó un centro documental, hemos realizado diversas exhumaciones, hemos hecho el recorrido en este sentido como proyecto de la memoria, pues muy en paralelo a la RMH. La constitución de la RMH, los trabajos de la RMH en ese sentido son muy cercanos a los nuestros, y posteriormente el Foro de la Memoria. Yo creo que el hecho de que ser una asociación de carácter rural, de estar afincados en Cuenca, y el tema que tratamos nos ha dado menos relevancia, pero hemos realizado unas 10 exhumaciones, hemos organizado 13 jornadas de carácter académico, reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha, y bueno, en nuestra página web podéis ver el recorrido que hemos hecho durante estos 15 años más o menos. Dentro de lo que diríamos sería el ámbito de la memoria, también hemos desarrollado diversas investigaciones, tanto en el aspecto de la arqueología de la guerra civil, por tener una presencia importante en Cuenca como provincia de retaguardia de la defensa del frente de Teruel y la defensa de Madrid, principalmente del eje de comunicaciones entre Madrid y Valencia. Y entonces, bueno, también hemos desarrollado, gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un inventariado de aquellas, dijéramos, de lo que podríamos llamar arqueología militar. Y lo que es en el centro documental hemos desarrollado diversas investigaciones. Esta de hoy tiene un marcado, diríamos una investigación más personal, porque yo no soy historiador, como ha dicho, mi formación es de psicología, y aunque vamos a hablar de historia y vamos a ceñirnos a un discurso histórico, vamos a hacer una serie de aportaciones. Por eso vamos a hablar de la imagen de la guerrilla. ¿Por qué es importante hablar de la imagen de la guerrilla? Hombre, porque durante 40 años los guerrilleros antifranquistas fueron tildados de, y aún hoy, de bandidos, de bandoleros. Nunca se les quiso reconocer su ámbito político, su ámbito de su lucha política. Se les quiso marginar simplemente a la delincuencia común.
Esa situación que también pasa evidentemente con el Ejército Popular de la República, o que también pasa con el Frente Popular, o que pasa con todo aquello que resume de alguna manera pues, las ansias de libertad que tenía el pueblo de España en la Segunda República, pues diríamos, nosotros nos vamos a ceñir simplemente a por qué, desde cuándo, cómo se genera esa idea, esa imagen, y si podemos llegaremos a nuestros días. Yo creo que nos quedaremos en el franquismo porque, bueno, pues esto es extenso, y bueno, la primera cita, la primera investigación que hacemos pues es un poco después del carácter, la palabra de dónde sale, ¿no? Ya encontramos referencias a lo que es la lucha guerrillera, o referencias, dijéramos, pues desde Viriato, diríamos, o ya anteriormente, ¿no? Por el hecho de la conformación de la península ibérica, el carácter de las tribus íberas, bueno, una serie de explicaciones que se nos dan, pero bueno, de alguna manera el hecho moderno, diríamos, el hecho como guerrilla, tendremos que irnos a lo que sería la liberación de España con las guerras napoleónicas, que sería donde, diríamos, la idea formal de lo que es un ejército guerrillero ya se constituye en esos momentos. De todas maneras, lo que es lo que dijéramos, podríamos, bueno, como os decía, también hablaremos de lo que es un hito en la historia militar, que es la creación de un cuerpo de la guerrilla dentro de lo que sería un ejército regular. Esa idea que se ha dado sobre la guerrilla como un ejército romántico, que cada uno hace lo que quiere y como quiere, ¿no? Muy similar a la vida de los bandoleros del siglo XVII y del siglo XVIII, no tiene nada que ver con a partir de la orden de Vicente Rojo, del general del Estado Mayor, del coronel del Estado Mayor del Ejército Popular Republicano, de constituir el 14 Cuerpo Guerrillero. Luego pasaremos a la parte, dijéramos, de la resistencia en Francia y en España, en esa zona, dijéramos, de posguerra, y ya luego pues hasta el año 52, que se disuelven las agrupaciones guerrilleras que son potenciadas por el Partido Comunista de España desde Francia, y que serían, dijéramos, lo que nosotros formalmente entendemos como la resistencia armada al primer franquismo. Para hablar de imagen, lo que tendríamos que, bueno, podríamos ir a... podría ser ya en sí una discusión, ¿no? Lo que queremos demostrar hoy es que el lenguaje es una arma más en la guerra, un arma poderosa que no servirá para ocasionar heridos, no causará muertes, pero sí que contribuirá con un doble objetivo a lo que es la guerra. Por un lado, la deshumanización, la descivilización del enemigo y convertirlo en una presa y hacer cómplice toda la sociedad para su captura y exterminio, y luego la despolitización, la identificación de la parte con el todo, las acciones delictivas que conlleva la propia lucha guerrillera se convertirán, dijéramos, en el foco de su identificación total. Vamos a identificar desde el punto de vista del franquismo a la guerrilla con aquellos actos que son paralelos a la delincuencia común. Entonces, bueno, pues aparte de todo ese recorrido histórico que dijéramos, entendemos que la palabra es un componente de la imagen, porque vamos a hablar principalmente de palabras, ¿no? Cuando conformamos nuestra imagen, pues en muchos casos es un componente de esa imagen y podemos tener una idea previa a un objeto antes de verlo, nada más que por la narración de aquellas personas. Pues no sé, habréis oído lo típico, ¿no? Yo no me imaginaba el mar así, ¿no? Gente que no ha visto el mar hasta que ha sido muy mayor, pero sí que tenía una idea de mar porque la gente le había explicado lo que era mar. Me estoy refiriendo a épocas antiguas donde no había documentos gráficos de manera socializada, ¿no? Bueno, la cuestión principal, esta sería el punto de partida. Esto es una... aquí dijéramos, la palabra guerrilla no va a evolucionar excesivo, ¿no? Encuentro ligero de armas va a definir lo que es el encuentro en sí y va a definir lo que es la organización. Es decir, que hay una lucha de tipo guerrillero y hay dijéramos, organización que vamos a llamar guerrilla. Son dos conceptos que, bueno, que están evidentemente unidos, ¿no? Entonces, la palabra, como esto es la Veu de l'Empordà, es una revista
de 1916, en la que bueno, pues ya describe algo que es que no tan solo la palabra guerrilla y la forma de lucha guerrillera es, diríamos, un invento español, sino que también se incorpora al idioma, dijéramos, universal. Se va a conocer en todo el mundo, en casi todos los idiomas, esa forma de lucha y esa forma de organización a partir de la propia palabra castellana. Bueno, como os decía, aquí serían, cuando empezamos a hablar ya de una idea militar, de lo que es la guerrilla, sabéis que con la invasión pues, francesa pues, se organizan varios ejércitos guerrilleros en la península. Estos son los tres, lo que llaman los tres grandes, los tres dirigentes de esa guerrilla, y hay un concepto, por ejemplo, pues que también puede ser equívoco, ¿no? El hecho de que la guerrilla de por sí es progresista, nada más que por ser guerrillera la lucha ya es progresista, y eso no es del todo cierto, o no es del todo cierto, vamos, no es cierto. En este caso tenemos a Cura Merino, que sería el exponente de las ideas retrógradas de lo que sería el concepto de patria y religión y monarquía, y es uno de los dijéramos, dirigentes de los ejércitos guerrilleros que luchan contra Francia y que consiguen la victoria. Volvemos otra vez a Lampurdán, no es casual, es porque han digitalizado toda la biblioteca y toda la prensa que hay allí, y eso es un gran recurso para los que trabajamos en internet, ¿no? Que se encuentran cosas muy interesantes, como encontramos también muchas cosas desechables. Pero bueno, aquí también lo que quiero dar testimonio es de la existencia de una guerrilla carlista, que evidentemente no es una guerrilla progresista, que evidentemente no busca una España más libre, sino que, como aquí por ejemplo, no sé si la podéis leer, ¿leéis bien el texto? Bueno, pues veis que hay un encuentro de un civil que es liberal, se encuentra con una partida de guerrillera cuando va por el monte, ¿no? Y bueno, va para algún camino, y entonces bueno, pues empieza a tener una conversación con ellos, ¿no? Entonces los gritos cuando están en el pueblo es viva Carlos VII, viva la religión, y abajo lo existente. Entonces, como podéis comprender, el concepto de guerrilla es un concepto que dijéramos podría ser neutral. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia, voy a ir rápido por cuestiones de tiempo. Bueno, vemos aquí actualmente como hemos puesto un poco de decorado, ¿no? De peligro de guerrilla lo hemos puesto nosotros, pero si vais a la página del diccionario de la Real Academia, veréis que es una escaramuza, que es una partida de tropa ligera, que hace descubiertas, es decir, muchas veces es la avanzadilla del ejército, que pues, como cuando vemos aquellas películas del oeste, ¿no? Pues hay una serie de personas del terreno, ¿no? En este caso Sioux o Cheyennes o lo que fuera, que se avanzan y van, diríamos, localizando la resistencia que van a encontrarse el ejército mayor y abriéndoles paso. Pues en principio ese sería el concepto de guerrilla ya un poco incorporado dentro de lo que sería un ejército regular, ¿no? Partida de paisanos, por lo común no muy numerosa, que a mando de un jefe particular y con poca o ninguna dependencia del ejército, acosa y molesta al enemigo. La idea de la guerrilla, en este caso, por ejemplo, de que no es muy numerosa, sí que coincide con la guerrilla moderna, especialmente con la guerrilla antifranquista, pero no va a coincidir con la guerrilla que veíamos antes del cura Merino y el resto ahí las tropas son, bueno, llevan hasta caballería, ¿no? Y alguna pieza de artillería. Eso va a distinguir también a la guerrilla, que el armamento que va a llevar es un armamento ligero. Es un armamento que, como definía un guerrillero, y es el título de un bonito libro, la guerrilla es la tormenta que pasa y se repliega, ¿no? Es decir, que en un momento determinado sus acciones van a ser de choque y van a desaparecer. Bueno, el otro concepto que tendríamos que conocer es el de maquis, porque a los guerrilleros españoles se le llama maquis. Lo vamos a ver más adelante, pero en sí es el movimiento de resistencia francés contra la ocupación alemana. En el caso de que el hecho, dijéramos, de que esa palabra atraviese a la inversa, como igual que guerrilla, atraviesa la frontera hacia arriba, la palabra, dijéramos, maquis, vendrá hacia el sur a partir de que los guerrilleros españoles, de los 400.000, 500.000, depende de las cifras que se conozcan de lo que fue el exilio
republicanos se incorporarán a la lucha de la guerrilla en Francia. Por lo tanto, se formarán en diversas unidades de liberación contra los alemanes que serán enteramente y autónomamente españolas. No estarán bajo mando francés. En otros casos se formarán, dijéramos, unidades, o los españoles se incorporarán en las fuerzas francesas del interior, que sería un poco el ejército guerrillero francés al que al final acabarán todos, en el final de la guerra se acabará, dijéramos, incorporando. Bueno, he hecho un salto, como veis, en todas las palabras. Te podríamos hablar de punto de apoyo, de que es un enlace, de que ya realmente lo que es el falangismo, lo que es todo ese tipo de etimologías que nos es necesario a veces explicar para poder plantarnos en la España de 1936. Porque este libro, Los guerrilleros de Extremadura, escrito por un tal Lázaro, y las impresiones son de Cheche, ya hay presencia guerrillera, ya hay actividad guerrillera a partir del mismo, se puede decir que del mismo 18 de julio o 17 de julio. Las zonas donde el ejército fascista avanza con rapidez serán los lugares donde nazcan las primeras expresiones de guerrilla, ya porque haya unidades del ejército republicano, ya porque la represión que contiene el propio avance exterminador de las columnas que proceden de Francia o que proceden del norte de España hará que la gente huya. Por eso habéis oído también el concepto de huidos, ¿no? Es decir, la gente huye al monte porque teme la represión, pero también hay unidades del ejército republicano que quedan aisladas. Se produce una especie, dijéramos, de bolsas, ¿no? De bolsas donde se va a resistir. A veces las bolsas van a ser muy importantes, como la de Bielsa, a veces se va a tratar de pequeños territorios, de pequeños valles, donde una unidad de 20 hombres del ejército republicano queda dijéramos, atrapado en esa medida. Pero bueno, tenemos la primera imagen de la guerrilla moderna, lo que es en nuestro país. En este caso, hablaba con un compañero vuestro antes y me decía pues que no había conocimiento de que había ya lucha de guerrillera en la guerra civil. No tan solo es que no la haya, sino que es un hito para la historia militar, como decía, la incorporación de la guerrilla como un cuerpo del ejército más. Es decir, la forma guerrillera se formaliza, ya no es algo como este hombre pues nos va a narrar. La imagen, vemos, es la oscuridad, ¿no? Que nos va a determinar también que la guerrilla normalmente ataca por la noche, descansa por el día, camina y ataca y llevará sus funciones principalmente por la noche, que bueno, pues un semblante serio, ¿no? Un semblante de la guerrilla como, diríamos, como grado extremo de la militancia, dijéramos, ¿no? Abandonas absolutamente todo para incorporarte y tu vida 100% va a ser la lucha, no va a haber otros territorios, dijéramos, en tu vida íntima o en tu vida social que vayan, sino que la guerrilla, diríamos, por eso es fácil identificarla con la marginación social, ¿no? Porque va a huir principalmente de lo que serían los centros de población para incorporarse al monte y llevar su lucha a partir de allí. Es decir, ¿hay guerrilla urbana? Sí, hay guerrilla urbana. ¿En España es importante la guerrilla urbana? En la época que nos estamos trasladando, no llega, dijéramos, si te hiciéramos una preponderancia de qué elemento es más importante, pues el 90% va a ser la guerrilla rural, la guerrilla que se mueve en el monte. Y desgraciadamente pues no hay un desarrollo, ya fue un desarrollo pequeño, pero la guerrilla en la ciudad, la resistencia, dijéramos, en la ciudad no llegó a ser la que se produjo por duración y por importancia en la montaña. Bueno, aquí la idea que nos da este hombre es esta idea romántica de la guerrilla, que no tiene nada que ver con la guerrilla de verdad, en la que se va a insistir en esa idea romántica, en el que se va a insistir pues el tábano que pica, vuelve y zumba y enloquece al toro bravo, ¿no? Es el aguijón de la avispa, es el pequeño David capaz de descazar a Goliat, sino que realmente la guerrilla, dijéramos, pues bueno, aquí tienen una razón de ser, ¿no? La última, el hecho de coger esa cita. El relato de sus proezas, eso nos lo explica Lázaro, el autor del librito. Es un librito que se reparte en trincheras, eran los típicos libros para animar a la tropa, y está publicado creo que en el 36 o 37, no recuerdo ahora, creo que es en el 37. El relato de sus proezas
y de sus tragedias llenará muchas horas durante muchas generaciones futuras al amor de la lumbre en las largas noches invernales. Este hombre está adelantándose a lo que va a ser la memoria oral, que es como hemos recibido en muchos lugares y de forma directa la existencia de la guerrilla, porque la censura, diríamos la identificación con la marginación social, con la delincuencia común, hace que muchos españoles no hayan tenido ni idea, no digamos ya ahora, sino en tiempos anteriores, porque las únicas publicaciones que se hicieron sobre este fenómeno ya fueron en los años 50 y se insistió en la idea de bandolerismo. No se insistió nunca en el reconocimiento, dijéramos, político. Sí que en el ejercicio de bandolerismo tienen que reconocerlo y hablarán del bandolerismo comunista español. Uno de los primeros libros en publicarse va a llevar esta frase. ¿Por qué? Porque no se puede explicar simplemente por el hecho delictivo lo que es a la vez un hecho político y un hecho ideológico. Bueno, como veis, el avance de las tropas, lo que me refería anteriormente, en la zona, dijéramos, esto ya no es una zona avanzada, esto es al final casi ya de la guerra, se rompe después de la batalla del Ebro, se rompe por Vinaroz la línea XYZ, y se separa la parte catalana, dijéramos, de la parte que sería pues castellano-manchega y levantina, ¿no? En estas zonas, dijéramos, de Andalucía, de Extremadura, de León, de Asturias, de Cantabria, ya es donde vamos a encontrar las primeras expresiones de la guerrilla. Vamos a tardar más en encontrarnos esas expresiones en estos otros lugares. Esos lugares, dijéramos, que son los últimos en resistir, si se puede llamar de esa manera, a lo que fue el avance de los franquistas. Es una imagen para que veamos, pues, bueno, el ejército derrotado que va a atravesar la frontera, el hacinamiento, la epopeya que viven los españoles, ¿no? No solo pierden la guerra, sino que en Francia se les trata como a perros, ¿no? Y bueno, final aquí estos ángeles Sumer, en los primeros días aún no hay barracones, están ahí simplemente barracas hechas de cañizos, de lo que podían encontrar. Y entonces se crean los batallones de trabajo, las compañías de trabajo en Francia. Esas compañías de trabajo van ante, dijéramos, la inminencia de la guerra, la movilización de franceses para incorporarse al ejército francés, hace que algunos puestos de trabajo, que tampoco son agradables para los franceses, no, para nadie, ¿no?, pues vayan a ser ocupados por, vamos a darle a toda esta gente que tenemos aquí, vamos a darle una solución. Y la solución va a ser incorporarlos, pues, en lo que serían las compañías de trabajo. Esas compañías de trabajo, en este caso estamos viendo una fotografía en Francia, en la Grand Com, en el Gare Rocher. Yo no sé mucho francés, perdonadme la expresión, pero bueno, estas compañías de trabajo que luego van a pasar, dijéramos, o van a tener una continuación con los alemanes cuando ya se haya conquistado Francia, con los batallones TOT. Esto va a ser dijéramos, lo que va a generar el hecho de que esos españoles que viven en una semilibertad, por así decirlo, puedan empezar a organizarse fuera de los campos de concentración, porque hasta ese momento están hacinados en los campos de concentración. Se produce, bueno, un pacto en el sur, lo que llaman zona libre, que es un estado satélite de Alemania, un estado colaboracionista, fascista principalmente, y en la parte, dijéramos, del norte sería la zona que ocupan directamente los alemanes. Evidentemente os dais cuenta de la cuestión estratégica, por qué ocupan esta zona y la otra zona, pues en principio, estando los italianos por aquí y los españoles por aquí, pues no hay un interés en ese momento estratégico. Luego sí que ante la presencia de la resistencia y ante el debacle, dijéramos, que se empieza a ver de la zona libre, pues van a ocupar y van a dirigir toda la tarea de represión del país. Dijéramos que van a disolver ese gobierno colaboracionista. Bueno, la imagen es también de Francia, nos va a dar varios elementos para poder entender pues cómo se conforma esa imagen, ¿no? esa imagen de la guerrilla. Vemos que los tres son guerrilleros, los tres son de la misma unidad, es más, los dos, el que tengo yo a mi derecha, vosotros supongo lo tenéis a vuestra izquierda,
Y, bueno, estos dos de aquí son hermanos, ¿te parece? Si le quitáis el bigote, pues bueno, se pueden ver casi que hasta los tres son hermanos, pero vamos, son estos dos. Veis que van vestidos de manera diferente. Es una manera, dijéramos, que tiene, por un lado, la pobreza de no tener unos recursos, pues como ahora vemos, por ejemplo, la guerrilla colombiana. Yo veo las fotografías y los reportajes de la guerrilla colombiana y me quedo asustado de van vestidos militarmente y con buen armamento de arriba abajo. Aquí van a llevar un armamento que es recuperado, dijéramos, en las acciones que hacen contra el ejército alemán. Mucha de la ropa que van a llevar, probablemente esta cazadora o la guerrera, a lo mejor también pertenecen al ejército alemán o al ejército francés, y van a tener como distintivo un brazalete. Uno va con americana, también tiene un objetivo y es el enmascaramiento. El hecho de que cuando la guerrilla vaya a atravesar la frontera, en España van a ir vestidos de pana, si pueden, con monos de trabajo, menos mecánicos, eso es como vestían los trabajadores en el campo. ¿Por qué? Porque se enmascaran. La idea de la guerrilla va a ser esa que os decía anteriormente, ¿no? Que va a trabajar al máximo en la oscuridad, en la clandestinidad más absoluta. Por lo tanto, aquí, en estos casos, vamos a ver que, bueno, pues el tipo de armamento, ya os digo, el tipo de vestimenta, no va a ser, dijéramos, definitorio en muchos casos de la guerrilla. Aquí vemos otra foto, también pertenece a Francia, es también para que veáis la boina. Son los elementos que vamos a encontrarnos luego aquí en España de los guerrilleros, los que puedan, porque incluso pues una de las primeras cuestiones para poder conseguir, por la pobreza de su armamento, otras unidades aquí, por ejemplo, están mejor vestimentadas, pero veis, la boina va a ser uno de los elementos que van a utilizar, como también la chaqueta de pana, pantalón de pana, y esta va a ser la forma como se presentan a la gente. Se van a presentar a la gente como viste a la gente. Van dentro de lo que van a ir eliminando de su vestuario, del vestuario que traen de Francia o del vestuario que procede después de la guerra, para irse, dijéramos, bueno, pues si les piden la documentación en algún lugar, o para que la gente los vea, dijéramos, como próximos. Todas estas, bueno, estos son los héroes de la Madeleine, unos combates que 30 y pico guerrilleros españoles lograron generar una columna, bueno, esto es muy celebrado en Francia, y esto es una formación de la guerrilla, ya veis, ya son las FCI, ya se han incorporado en las fuerzas francesas del interior, y aquí es donde ya empieza a crearse el problema. Una vez liberado el sur de Francia, ¿qué es lo que sucede con esos españoles que están trabajando en chantiers, que son pues canteras o son explotaciones en el monte, y que ya están liberados de la lucha de liberación del territorio francés, con lo cual van a representar un peligro para la dictadura. Mientras ha habido la presencia de los alemanes, ha habido escaramuzas, ha habido alguna introducción de personal por diversas vías a España, pero para tomar contacto, pero principalmente son enlaces de carácter político, pero no militar, o no político-militar. Porque otra de las cuestiones que tenemos que decir de la guerrilla es que va a ser una estructura, la guerrilla antifranquista, una estructura político-militar. Más político que militar. ¿Por qué? Pues porque el armamento, el número de elementos que puedan tener, los recursos, la forma de trabajar, la propia filosofía que tiene el Partido Comunista de esa guerrilla, va a ser más una guerrilla de carácter político, porque la gente no puede trasladarse a los pueblos o a las ciudades hablando de sus propuestas políticas frente a la situación que vivía en España, porque eso rápidamente constituiría una excusa para la eliminación directa o para su detención. Por lo tanto, esos españoles ya empiezan a poner nerviosos a las autoridades francesas. Esto es La Vanguardia, 3 de octubre de 44. Se puede decir que hay unidades españolas que siguen a los alemanes en su retirada hacia Burdeos, pero ya Toulouse es ya, dijéramos, una capital española. Es más, en algunos lugares fronterizos los primeros en llegar son los españoles y tienen enfrente a la Guardia Civil, en el puesto de enfrente. Entonces hay una gran alarma de qué es lo que va a suceder con esta unidad que llevan luchando desde el año 36, que tiene una formación militar importante y que tiene una formación política también muy importante, por su carácter, dijéramos, de ser los más significados, por así decirlo políticamente, los que toman la determinación de huir. Bueno, aquí es la ocupación de los consulados en Toulouse.
la situación, bueno, ya vais viendo, ¿no? Como en principio se les denomina rojos, no hay una manera, dijéramos, la prensa, en este caso la prensa va a ser catalana y madrileña principalmente, ya empieza a hablar, dijéramos, de, bueno, pues de todas esas situaciones que se van produciendo en Francia y en las que ya de alguna manera están alertando, y es una cuestión dentro de la poca libertad de prensa que hubo, sobre todo posteriormente, sobre este tema, se habla bastante libremente, aunque se etiquete a esas personas como, bueno, vais viendo, como, bueno, pues ya casi como bandoleros, diríamos, ¿no? Los rojos refugiados, hay, dijéramos, diversas denominaciones, bandas de rojos españoles, continúa todavía el predominio de los comunistas españoles que someten a su sistema de terror a los campesinos franceses, ha resucitado el predominio rojo. En principio van a utilizar unas palabras muy parecidas a las que estaban utilizando durante la guerra. Pero ya aquí, por ejemplo, podemos ver que se está hablando de los maquis rojos, ya vamos introduciendo. Y la gente en España ya esa palabra de maquis ya la tienen identificada. ¿Por qué la tienen identificada? Porque escuchan, aquellos más concienciados, aquellos que pueden tener esos medios, y además es motivo de delito y motivo de persecución, escuchan los partes de la radio que se van enviando en español desde la BBC y desde alguna otra emisora y que hablan de la presencia de españoles entre las fuerzas del sur de Francia, principalmente del sur de Francia, pero hubo españoles en 22 departamentos franceses. Más o menos la mitad, más algo, ¿no? Bueno, aquí ya vemos que entrevistan de las autoridades españolas de Huesca y francesas de los Bajos Pirineos, es el 28 de octubre del 44, y alerta, el 28 de octubre del 44 ya ha habido muchas penetraciones, o sea, la prensa está censurando, está comunicando que ha habido. ¿Por qué? Porque hay una agitación, está viniendo, van a venir los aliados, llegarán los americanos como se esperaba, llegarán, dijéramos, van a liberar España. Había una gran preocupación, es decir, el ejército de Franco, por ejemplo, recupera todos los refugios antiaéreos en las ciudades, e incluso, por ejemplo, en Cuenca podemos demostrar que se van perfeccionando porque no los había llegado tiempo a acabar y los siguen perfeccionando y los van a mantener en muchos casos aeródromos como el de Jábaga, también en Cuenca, hasta los años 60, una parte, por si acaso, podía venir bueno, pues podían venir las fuerzas aliadas. Por lo tanto, aquí ya el 28 de octubre, la fecha más o menos oficial de la invasión, de lo que vamos a llamar, lo que se ha llamado, perdonar, la invasión del Valle de Arán, que es algo mucho más importante, la Operación Reconquista de España se va a llamar, se llama Operación Reconquista de España. No se llama invasión del Valle de Arán, va a ser la fuerte penetración de contingentes españoles en unidades de hasta 400 por Navarra. Y va, dijéramos, a penetrar por todo lo que es desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, van a penetrar pues esas fuerzas. Esto es el clima que se vivía en España, es la cárcel de Porlier, aquí de Madrid. Como veis hay una actividad, la foto es un poco posterior, es del año 46, creo recordar, 47, pero bueno, la he querido poner porque explica un poco la situación, explica gráficamente la situación que se estaba viviendo, dijéramos, que estaba viviendo el franquismo en aquellos momentos, ¿no? Pues el equilibrio que tenía que hacer para, diríamos, desde su anticomunismo, evitar la penetración de los aliados y que le dejaran tener una dictadura, como decía María Lorenza, plácida. Para ellos, evidentemente, como estamos viendo en las fotos, pues una gran represión. Bueno, aquí seguimos, esta es una noticia del interior. Me refiero al interior ya no relacionada con Francia, sino la detención de milicianos rojos. Como vemos, se sigue utilizando unas expresiones de carácter, la foto se ve muy mal, pero es que la pude conseguir no sé cómo y no tengo el origen. Se la dejaron en jornadas allí en el aparato y entonces no sabemos ni de quién es, ¿no? Pero bueno, en el centro se ven 4 personas vestidas como vestía cualquier civil, con su gorra o boina, con su americana, vestidos, dijéramos, de una manera que poco denota lo que entenderíamos, dijéramos, desde un punto de vista militar, lo que es una guerrilla.
Aquí vemos, por ejemplo, los focos de guerrilla que hay en Andalucía, para que veáis la importancia no solo de la guerrilla que va a atravesar la frontera, sino de la guerrilla que está operando en España. Cada margen verde son aquellas bolsas que os decía, son aquellas organizaciones que se han podido constituir después de la guerra, o bien hasta un determinado momento entre aquellos mismos elementos que de Andalucía, y ya a partir de los años 40, 42, 44, 45, pues empiezan a atravesar o bien la frontera desde el norte, o bien empiezan a atravesar con barcas desde Orán para poder ir, digamos, dejando a hombres que van a reorganizar la guerrilla desde el punto de vista o desde el mando del Partido Comunista principalmente. Por ejemplo, la guerrilla que vamos a encontrarnos en la zona de Cádiz va a ser una guerrilla mucho más plural que la que nos podemos, por ejemplo, encontrar en algunas otras zonas donde la integridad, casi la integridad o diríamos la presencia del Partido Comunista es predominante. En algunos casos vamos a encontrar una guerrilla socialista, como fue Asturias, que desapareció rápidamente, o vamos a encontrar en guerrillas plurales con anarquistas, republicanos, socialistas y comunistas, como fue la Federación de León, Galicia, o como fue en este caso la guerrilla en la parte occidental de Andalucía. Pues esto probablemente es irreal, no es verdad, pero volvemos otra vez a la imagen, ¿no? Veis la imagen del miliciano, la imagen de un señor que trae un cazador, de hecho, el de la derecha de todo, bueno, el de mi derecha parece un legionario, ¿no? Vemos el otro como si fuera un señor, un cazador, vemos al otro que lleva una gorra indeterminada, pero vemos la aparición de la bandera republicana en el año 42. Esto probablemente es una cosa que nunca vio la luz. Se hicieron unos carteles en Asturias, no sabemos, los compramos por internet, no nos pudieron decir el origen, con lo cual tenemos casi la seguridad que eso no fue un cartel que se expusiera. Pero sí que vemos la idea, ¿no? La imagen que va a tener o cómo se van a presentar ante la gente, ¿no? Aquí también colabora con los maquis, son Benito Braves, son los señores que van nacionalmente vestidos. Esto va a ser otro de los distintivos de la guerrilla. Van a llevarse estas cartucheras, estos correajes que llevan por poder transportar ese material ligero, cartuchos. ¿Veis? Llevan una escopeta de caza, se está viendo. Aquí vemos una arma larga, podría ser la representación de un granjero, pero en muchas ocasiones iban con una pobre escopeta. Y no tenían potencia de fuego como para enfrentarse a la Guardia Civil en acción. Bueno, la Guardia Civil ni mucho menos, ni siquiera en muchos casos a los somatenes que se organizaban en los pueblos. Estas son las zonas de penetración que os decía que va a haber desde Francia. Todas se producirán unas el 15 de septiembre, hasta van a ir pasando hombres y hombres y hombres, a pesar de toda la situación que se nombra de que Carrillo llegó y paró la invasión del Valle de Arán, pero él mismo dio orden de seguir pasando contingentes hasta se puede decir que el año 48, pero realmente en lo que es en esta operación Reconquista de España, que van a ser unidades que muchas de ellas van a tener su cita dijéramos en el interior. No van a ir al Valle de Arán o no van a ir a hacer solo escaramuzas para impedir que el ejército pudiera ocupar el Valle de Arán. ¿Lo veis, no? ¿Veis el mapa, no? Está en el centro casi de la frontera de España donde está el Valle de Arán. Entonces estas unidades van a pasar y muchos de ellos ya llevaban la consigna de que se iban a ver en Teruel. A partir de noviembre ya los contingentes ya van a ser más pequeños. Se dan cuenta que es un fracaso pasar contingentes con tantos hombres y entonces van a pasar en contingentes más pequeños, unidades de 5 a 10 hombres, 15 como mucho, entre los cuales podemos contar también los propios enlaces, que son la gente que hace del pase de fronteras, los grupos de fronteras que van a denominar y que van a estar pasando gente hasta casi el albor de la democracia. En aquellos casos iban armados y se consideraban también guerrilleros. Por tanto, la estructura guerrillera tendríamos una estructura, dijéramos, diseminada por España, una dirección en Francia, la dirección la va a llevar Carrillo con Lister y con Antón. Bueno, va a haber una estructura importante en la que va a participar Grimao, van a participar toda una serie, dijéramos, de prohombres del Partido Comunista en organizar, en mentalizar, en formar, en tener escuelas de capacitación guerrilleras y en la de poder ir dotando, dijéramos, a la guerrilla que hay aquí de personal preparado para el combate. Esta, por ejemplo, es la
la ruta de Capitán y de Delicado, son dos podríamos decir comandantes guerrilleros, no tenían grados, otra diríamos, vamos a ver que la guerrilla española no va a tener una graduación militar, no va a haber un coronel, no va a haber un comandante, sino que va a haber jefe de partida, jefe de agrupación, jefe de Estado Mayor, pero no va a haber, dijéramos, un teniente, un sargento, no se van a redirigir. ¿Veis cómo van a llegar hasta nuestro pueblo? En el año llegan a este viaje, dijéramos, lo empiezan el 15 de septiembre en Foix y acaba en el mes de febrero en Santa Cruz de Moya. Después de, como veis, hay muchos meses por medio de pasar, dijéramos, sobre todo, van a anclar aquí ya dos terrenos que van a ser principales para la ocupación guerrillera delante de Aragón. Esta es, diríamos, la fase previa a la formación de la guerrilla delante de Aragón, y aquí van a conformar lo que sería el rincón de Ademuz. No se ve muy bien por las líneas rojas, pero si sabéis, es esa isla de Valencia que está anclada entre Cuenca y Teruel, y todo dijéramos, lo que sería el mapa de operaciones que van a tener va a ser en los montes de Valencia, del interior de Valencia, los serranos, la comarca de los serranos, el interior de Castellón, un tercio importante de toda la franja, dijéramos, de Mediterránea de la provincia de Teruel, y van a llegar hasta el sur de Tarragona. Ahí se va a constituir una de las agrupaciones más importantes, montada casi ex profeso desde Francia, a diferencia de las otras guerrillas que van, dijéramos, a surgir de manera natural por como os decía, la propia, dijéramos, pues, naturaleza de la guerra. Bueno, como veis, el hecho de que a pesar de que en prensa, de que se ha negado siempre de que hubiera guerrilla, veis, aquí hay un reconocimiento, la ley de 25 de noviembre del 44, la pongo por el interés que tiene, dice, sobre abono de tiempo de servicio al personal del ejército y fuerzas de orden público que intervinieron en la dominación de la sedición marxista de 1934 o en la persecución del bandolerismo en las zonas por esta afectadas. Está reconociendo la gente que participa en la contrarrevolución de Asturias, por así decirlo, personal de orden público, va a ser importante esta anotación, y bandolerismo en las zonas por esta afectadas. Por tanto, el bandolerismo, que se van a denominarlo ya en el 44, empiezan a definirse cómo se va, de una manera objetiva, de una manera, digamos, convencional, van a decidir cómo van a catalogar o cómo van a, dijéramos, a denominar a todos estos españoles republicanos, comunistas o no, que están resistiendo, que están ofreciendo una resistencia armada al franquismo. Entonces, por ejemplo, pues ahí, al principio, pues ahí, ¿por qué surge esto? ¿Por qué lo van a denominar? ¿Por qué los van a denominar de una manera determinada? Porque realmente no saben cómo denominarlos. En este caso, por ejemplo, dice, a los efectos que estima procedente adjunto tenga el honor de elevar a vuestra excelencia un informe sobre las actividades desarrolladas en esta provincia de Teruel por los elementos comúnmente denominados maquis. ¿Por qué son comúnmente denominados maquis? En Teruel no hay guerrilla autóctona, nada más que en una zona del Bajo Aragón. El resto de Teruel no hay guerrilla en ese momento, hasta el año 44. Entonces, la aparición de la guerrilla se produce por la invasión desde Francia. Entonces, los van a denominar comúnmente denominados maquis porque ya la gente, el común, ya los denominaba maquis antes de llegar aquí. Es decir, ya sabían de la presencia de españoles, tanto, diríamos, los que estaban escuchando a escondidas la radio, como los que tenían conocimiento por la información, por ser miembros del régimen, de que había unos españoles que estaban luchando en Francia, y aquí es cuando ya, dijéramos, ese 28 de diciembre del 44. Hemos dicho que las fechas claves de introducción de personal desde Francia serán desde el 15 de septiembre a 15 de octubre, aunque esas se prolongarían hasta más adelante. Entonces, ya empezamos a ver cómo la Guardia Civil esto principalmente he dicho que es importante la Fuerza de Orden Público, porque va a ser un cuerpo militar, pero encargado del orden público, el que va a recibir la, dijéramos, tarea de acabar con la guerrilla. En este caso el ejército va a participar en la provincia de Teruel y va a participar en otros lugares, pero su presencia va a ser muy minoritaria. Principalmente los que van a
a tener, dijéramos, el protagonismo en esa represión van a ser la Guardia Civil. En este caso, desde los puestos de la Guardia Civil se están viendo que se están pasando hombres, grupos, a veces solitarios, que tienen que denominarlos de alguna manera. Entonces no saben cómo denominarlos. No los están denominando guerrilleros porque no saben realmente que es una guerrilla y como máximo utilizan la nomenclatura que han utilizado en contra de los republicanos durante la guerra como la que procede de Francia. Y aquí es no sé si lo vais a poder leer, es, diríamos, yo diríamos que es la clave de toda esta conferencia, y es entender cómo ya se decide normalizar cómo se va a denominar a toda esta gente. Es un primer telegrama que es desde la Dirección General y pasa, en este caso hemos detectado el de Barcelona, lo tenemos gracias a un investigador y está publicado en el libro de Miguel Marco. En Barcelona es el 25 de mayo del 45, quiere decir que en fechas previas, 24 o 23, lo recibirían en Barcelona, y eso lo hace sensible a cada uno de los puestos. Hasta el último puesto va a recibir esta obligación, ¿no? Entonces dice, fijaros que dice: el excelentísimo señor director general del cuerpo, en escrito del 3 de la sección número dice: queda terminante prohibido designar a las partidas de atracadores que actúan en distintos lugares de la península con el nombre de huidos, maquis, guerrilleros, rebeldes, etcétera, que ellos desean ostentar para dar su actuación un aspecto político y militar. Por lo tanto, en lo sucesivo, siempre que se designa a tales malhechores, se hará con el nombre de bandoleros o tragadores, como corresponde a los delitos comunes que cometen, extendiendo esta denominación a los que procedan de Francia. Procedentes de Francia desarrollan sus criminales actividades en la zona fronteriza o en el interior. Yo creo que ya con esto se explica todo un poco, ¿no? Se explica cómo la utilización del lenguaje va a ser clave, cómo diríamos, se reconoce que hay un hecho que públicamente se impide que la prensa tenga conocimiento, que está perseguido, dijéramos, no hay libertad de prensa, y cómo se va a intentar ocultar bajo la actuación delincuencial de estos españoles. Era complicado, y en el año 47 vuelta otra vez a la orden del telegrama, porque no se cumplía en muchos casos. Pues ¿por qué? Pues porque era muy complicado para un comandante de puesto, que igual era un cabo, que bueno, pues tendrían más o menos formación, la tenían, pero claro, ponerte a redactar allí, y vamos a ver ahora una serie de ejemplos. Es curioso, pero palabra terrorista, ¿veis? Aquí en este documento de la Falange del 45 sí que nombra la palabra terrorista, pero es curioso que en el telegrama nunca se haga caso a la expresión terrorista. ¿Por qué? Porque, ¿queréis que no? Terrorista tiene un concepto político, o sea, tiene un componente político en la expresión, y en cambio quieren quitarle absolutamente todo componente político que puedan tener. En ese proceso que decía al inicio, ¿no?, de descivilización y de despolitización, que eran los dos mecanismos que va a utilizar la represión para combatir, para aunar a los pueblos, para que se agrupen en esos almacenes, para que delaten, para que incluso los mismos guerrilleros dejen las agrupaciones y delaten a sus compañeros. Y entonces, por eso no nombran terrorista. En cambio, ahora, dijéramos, toda expresión de resistencia armada, sea la que sea, siempre va a tener en cuenta el concepto terrorista. ¿Veis? El lenguaje ha cambiado radicalmente desde esas fechas hasta hoy, por parte casi que de los mismos, de los que detentan, los que ostentan, dijéramos, el poder gubernativo o el orden público y militar de nuestro país, ya sea en democracia o ya sea en la dictadura. Entonces, bueno, aquí tenemos una muestra de terroristas. Bueno, aquí es una acción, ¿no?, que vamos a ver como, por ejemplo, una de las principales acciones que van a realizar va a ser el sabotaje, por ese tipo de acciones fácilmente identificables, como decía, con la
Perdonad. Pues fácilmente dijéramos, en algún caso el sabotaje va a ser una de las principales actividades de la guerrilla, que no tiene... Perdona, porque se me ha ido al final, me he equivocado de tecla. Entonces la cuestión es de que van a utilizar, dijéramos, en el resto de actividades, la guerrilla también va a acabar con la dijéramos, con la denominación, va a utilizar una nomenclatura propia, va a determinar sus acciones de manera propia. Una de las situaciones, dijéramos, que vamos a ver, por ejemplo, es cuando se hace un atraco, realmente los guerrilleros hablan de recuperación. No van a hablar de que han atracado un banco. Dicen, hemos recuperado. Porque en el fondo la recuperación va a ser la actividad, pues que allá al final hay un montón de imágenes que, bueno, se pasan durante el debate para que veáis viendo, pues bueno, pues que la gente, cómo eran, cómo se vestían, como eran gente normal, no eran humanos, no eran ese tipo de personal. Alguna foto es bastante bestial, de cómo, por ejemplo, pues bueno, pues como en esa bestialización, cómo maltrataban en muchos casos a los cadáveres con exhibiciones públicas de determinados guerrilleros en las zonas de actuación donde vivían sus familias. Va a haber una gran identidad del territorio y de los clanes familiares, por así decirlo, con las guerrillas, aquellos significados durante la guerra, probablemente antes ya de ya una vez han salido de la cárcel, se han reincorporado a su vida en su pueblo, se les va a llevar, dijéramos, se les va a hacer la vida imposible, hasta que en muchos casos se tienen que ir al monte sin haber hecho nada o sin tener, no les queda otro remedio que irse al monte después de haber cumplido con su, bueno, esto casi mejor haber ido al inicio. Bueno, en todo caso, lo que se quiere demostrar, yo no sé cómo vamos de tiempo, Rosa. ¿Cuánto? Menos de 15 minutos. Ah, bueno, pues entonces, bueno, vamos. Lo que se quiere demostrar es de que el concepto de la guerrilla, que hasta nuestros días, ha sido un elemento, o sea, digamos, el reconocimiento de la guerrilla antifranquista, la que se produce durante la primera dictadura, durante la primera parte de la dictadura, ha sido siempre un problema, dijéramos, de reconocimiento. No ha habido un reconocimiento como sí que hubo para las personas que participaron en el Ejército Popular Republicano como soldados, han tenido sus pagas, han tenido sus pensiones, han tenido, bueno, un reconocimiento tacaño, tardío, ya sabéis, ¿no? Pero, bueno, lo tuvieron. En el caso de la guerrilla siempre ha habido un poder oscuro que se ha negado a reconocer a la guerrilla como tal. Es decir, mientras en Francia tienen calles, plazas, en Avenida de los Guerrilleros Españoles, en calle Julián Grimao, calle, bueno, hay multitud de calles. En España, esas mismas personas cuando atravesaban la frontera eran considerados bandoleros, es decir, que se producía una contradicción bastante grande, ¿no? Como por ejemplo con la muerte de, creo que es con la ejecución de Grimao, se produce una gran lucha internacional, una gran presión internacional, porque la ejecución, bueno, al final se le ejecuta, porque en Francia es considerado un héroe. Y entonces los franceses, diríamos, ejercen una gran resistencia a que se le ejecute, porque para ellos es un héroe liberador de su país, aunque sea español. La cuestión es de que vamos a encontrarnos, pues el señor de puesto de un pueblo que tiene que escribir un atestado y que va a tener muchos problemas para escribirlo. Porque claro, si dijéramos, llamamos a los guerrilleros bandoleros, ¿cómo vamos a llamar a los bandoleros? Porque hay que distinguirlos. No vamos a poder, diríamos, cuando un hecho es de delincuencia común, tiene una importancia inferior. No va a tener la misma importancia el hecho de ser un guerrillero que el hecho de ser un bandolero. El principal objetivo de la, dijéramos, fuerza de la Guardia Civil va a ser la destrucción de la guerrilla, y los temas de la delincuencia común pasarán a un segundo plano. La cuestión sería que bueno, pues que, por ejemplo, en el caso, dijéramos, de un telegrama, que no sé si lo vamos a poder ver, la cuestión es de que este hombre se plantea un problema, ¿no? Y entonces se van a producir, como decía, hechos pues, de delincuencia que van a ser ocultados como guerrilla, y se van a ocurrir hechos de delincuencia común que se van a querer
dijéramos, se van a querer traspasar como hecho realizado por la guerrilla, ¿no? Es decir, vamos a ver ahora diversos hechos que veréis como en las zonas guerrilleras va a haber un gran desconcierto por parte tanto de las fuerzas en tema de lenguaje, ¿eh? No, en el otro tema no hay ningún problema. Si hay una duda, el tiro, como decía uno de los enlaces de nuestro pueblo, la vida de un campesino no varía una cuartilla. Si hay alguna duda, es el tiro de gracia o es una gran paliza, sin ningún tipo de preocupación. Tienen mano libre y sobre todo a partir de la aprobación de la ley de bandidaje, del decreto de ley de bandidaje de terrorismo, para ejecutar, para hacer cualquier tipo, diríamos, de lo que se llama guerra sucia. Entonces, claro, aquí se conoce una acción de la que dicen la partida de bandoleros llamada 23 sector. La partida de bandoleros, pues no sé, se llamarían a lo mejor como se llamaba su líder, el Pernales, no se llama 23 sector. ¿Por qué? Porque la agrupación guerrillera de Levante tiene 4 sectores, diríamos 4 territorios asignados, y el 23 sector es uno de ellos. Pusieron 23 como le podían haber puesto 24. Entonces, una partida de delincuentes, en este caso, no se va a llamar de un nombre formalizado como este. Entonces, claro, van a tener que dar señales de que hay una actividad política allí y que se trata de esa actividad política. En este caso, en Teruel, pues bueno, pues que a las 21 horas del día 20 de actual se presentaron 3 individuos esbozados con una manta cada uno y con la mitad de la cara tapada en la Masía Camacha, del término de Rubilla, habitada por tal, llamando a la puerta con el fin de que abrieran y les facilitasen comida, contentándole de que no lo hacían y lo que quisieran de comida que se les facilitaran por la ventana. Y ante esa actitud les amenazaron que eran bandoleros y de no cumplir sus mandatos volarían el edificio. Estas 3 personas son 3 gitanos, una gitana y 2 gitanos, que se esbozan de una manta y un palo, y para conseguir comida y para conseguir que les dieran dinero se hacen servir, se identifican como bandoleros. Yo no sé si se identificarían como guerrilleros, no lo sabemos, porque claro, el hombre no puede poner guerrilleros, va a poner bandoleros, pero en sí es un atraco, dijéramos, de delincuencia común, del hambre que había en aquellos momentos. Y entonces en el informe ya habla de individuos, va a utilizar mucho la expresión de individuos para poder definir, dijéramos, aquí vamos a ver también la otra situación que se produce, es el autoatraco, ¿no? Entonces se presentaron 4 hombres armados con fusil, de ellos salieron de una alcantarilla y los otros se bajaron del monte, una manera propia de actuar de la guerrilla, apoderándose de la merienda que llevaba en un capazo y de la cantidad antes expresada. También han robado 10.000 pesetas, creo que. Pero realmente lo que se ve, la propia Guardia Civil lo suele descubrir, es que detrás de esa situación en lo que hay es una simulación de un atraco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ya una porque es la más curiosa y ya vamos a finalizar la conferencia. Si luego tenéis alguna pregunta, bueno, estamos. Bueno, la cuestión pues es en definitiva que luego vamos a llegar a la democracia, que van a ser los propios guerrilleros los que reivindiquen esa situación, que va a tener un centro, dijéramos, en Santa Cruz de Moya, como os decía al principio, y donde van a tener que reivindicarse. Se nos ha saltado una diapositiva en la que en el año 2000 una revista de esas paralelas que tiene la Guardia Civil, ¿no? Es una hermandad de esas de la Guardia Civil, aún ante el auge que toman, sobre todo por a partir de la película de Mucho Armendáriz, y a partir de alguna otra, pues bueno, pues dijéramos un asalto a la popularidad de alguna de las reivindicaciones de los guerrilleros, publica una revista, eventualmente, bueno, una portada insultante en la que compara a la guerrilla con ETA. Entonces hace el listado de personas que en un momento han sido asaltadas, asesinadas, en los atracos que han hecho, y entonces eso es la portada de una revista. Quiere decir que aún en estos años no se es nada crítico desde las fuentes del poder con el papel que se desarrolla en la guerra sucia en los pueblos, que va a afectar a unas 200.000 personas, tanto en muerte, tortura, en despoblación, en todos esos elementos, dijéramos, que se
que estamos viendo que se producen en otros países en estos mismos momentos, ¿no? En la que se practica la política de territorio quemada, y en cambio sí que va a seguir habiendo una comprensión para el papel realizado por la Guardia Civil en esos momentos, y en cambio va a haber, dijéramos, nunca un reconocimiento a una lucha que en definitiva lo que quería era la continuidad de la Segunda República, que se vio asaltada en este camino. En nuestro concepto nuestra visión de la guerrilla, habéis visto pasar unos carteles, hemos jugado siempre hemos sido creadores de imagen también. Es decir, nosotros hemos creado la imagen de la guerrilla siempre asumiendo de alguna manera el concepto popular que de ella se tenía en nuestros pueblos.